Buenas tardes, hermanita. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermanas. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, por su puntualidad. Vamos a comenzar porque el tema del día de hoy creo que está un poquito extenso. De hecho, lo vamos a dividir en dos partes. Y bueno, pues vamos a orar para comenzar la clase, hermanas. Gracias. Amado Padre, como siempre, te damos gracias, Padre, por este momento, por esta reunión, por estas mujeres, Señor, por tu palabra, Padre, que va a ser expuesta el día de hoy. Te pedimos, por favor, que seas tú hablando a través de mí, Señor, y que, como siempre, Padre, pues nuestro corazón esté dispuesto. Gracias porque tu palabra se puede predicar aún con libertad, Señor. Te pedimos que podamos aprovechar, pues, la enseñanza, Señor, lo que tú quieres acerca de nosotros, Padre, que podamos cumplir con ese propósito que tú tienes para cada una. Y te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das. En el nombre de Jesús, bendice esta clase, bendice a las mujeres, Señor, y si hay alguien más que se va a conectar, pues por favor, Padre, que tenga también un corazón dispuesto siempre, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Listo, hermanas, pues la clase del día de hoy se titula Sin saberlo, hospedaron ángeles y está basado en el versículo Hebreos 13, 1 al 2. Entonces, para comenzar la clase les voy a comentar una ilustración. Cuenta la historia de un anciano que caminaba bajo una fuerte lluvia. Su ropa estaba empapada y el frío le hacía temblar. Después de horas de camino, llegó a una posada buscando refugio para pasar la noche. El dueño abrió la puerta, lo miró de arriba abajo y al ver su ropa gastada y sus sandalias cubiertas de lodo, respondió con frialdad: No hay un lugar para usted. El anciano no discutió, bajó la cabeza, dio las gracias y continuó su camino bajo la tormenta. Poco tiempo después llegó otro viajero. Vestía ropas elegantes, descendió de un carruaje y era evidente que tenía dinero. El mismo hombre que había cerrado la puerta unos minutos antes, ahora sonreía ampliamente. Bienvenido, pase, por favor. Tenemos la mejor habitación disponible. El viajero fue recibido con honores, con buena comida y todas las atenciones. Aquella noche la posada estuvo llena, pero el dueño no pudo imaginar que aunque había recibido a un hombre importante, había rechazado a quien más a quien más necesitaba compasión. No sabemos qué ocurrió con el anciano, si encontró refugio, si sobrevivió a la tormenta, pero sí sabemos algo acerca del posadero. Su manera de tratar a las personas no estaba determinada por el amor, estaba determinada por la apariencia. Y saben, hermanas, pues es muy fácil abrir la puerta al amigo, ¿verdad? Es muy fácil servir a quien admiramos, a quien amamos. Es muy fácil atender bien a quien puede ayudarnos quizá en el futuro, ¿verdad? Alguien a quien le vemos ciertas propiedades para de dinero o de posición, ¿verdad? Lo difícil, hermanas, muchas veces pues es recibir con el mismo amor al desconocido, ¿verdad? Al necesitado, al que no tiene cómo recompensarnos, al que no tiene nada. Y precisamente, pues ahí comienza la hospitalidad y justamente es el tema que vamos a ver hoy acerca de la hospitalidad. Entonces, el versículo de Hebreos 13 1 al 2
Dice, permanezca el amor fraternal. No olvidéis de la hospitalidad, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y sabes, el contexto del capítulo 13 de Hebreos, pues antes de estudiar este versículo, pues debemos preguntarnos por qué el escritor de Hebreos, pues habla acerca de la hospitalidad. Entonces, la carta, hermanas, fue escrita a cristianos que estaban viviendo momentos muy, muy difíciles. Muchos habían perdido sus bienes, otros habían sido expulsados de sus hogares por convertirse a Cristo y algunos estaban en prisión. Otros también pues estaban desanimados y pues querían volver atrás, ¿verdad? Entonces, durante 12 capítulos de Hebreos, el escritor pues demuestra que Jesucristo pues es superior a los ángeles, a Moisés, al sacerdocio levítico y a todo el antiguo pacto. Y cuando llega al capítulo 13, pues justamente habla, pues no de doctrinas ya, ¿verdad? Habla de la manera en que los cristianos deben tratarse entre sí. ¿Por qué? Pues porque una fe que no transforma la manera de amar a las personas, pues seguramente va a ser una fe incompleta. Entonces, si leemos de nuevo el pasaje de Hebreos 13, 1 al 3, dice, permanezca el amor fraternal. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y continúa diciendo, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces, ¿notaron el orden, hermanas, de estos versículos? Primero dice, permanezca el amor fraternal. Y sabes, ¿por qué nos dice esto? Pues porque la hospitalidad viene siendo un derivado del amor, ¿verdad? Entonces, cuando no hay amor detrás de lo que hacemos, pues la hospitalidad se puede convertir solamente en un protocolo, en una obligación o en solo apariencia, ¿verdad? Muchas veces es una sonrisa que esconde molestia. Puede ser adelante, pasa, ¿verdad? Mientras el corazón dice, ay, ojalá se vaya rápido. Entonces, pues la hospitalidad viene de una palabra griega que justamente es utilizada en hebreos, que es filosenia. Está formada por dos palabras, que es filos, que significa amor, y xenos, que es igual, o, bueno, xenos con X, que es igual a extranjero. Entonces, literalmente lo que significa la palabra hospitalidad es amor hacia el extraño. Entonces, ¿sabes qué diferente, verdad? Es en nuestra cultura, porque nosotros pues solemos amar a quienes conocemos, pero la Biblia dice que el creyente debe aprender a amar incluso al desconocido, ¿verdad? Y pues nos recuerda que un día nosotras también fuimos extrañas, hermanas, delante de Dios. El Señor tuvo amor hacia nosotras, que éramos extranjeras, extrañas, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? Dios es el primero en practicar la hospitalidad. Y aquí vamos a encontrar en esta clase una verdad que pues probablemente pueda cambiar nuestra perspectiva, porque si bien aquí hay muchas mujeres que seguramente son hospitalarias y lo hacen con mucho amor, pues también hay algunas a las que quizá nos cuesta trabajo esta parte, ¿verdad? Entonces, nosotras debemos aprender siempre viendo el ejemplo de Jesús, viendo los ejemplos que Él nos pone en la palabra. Efesios 2, 12 y 13 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne estabais sin Cristos, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fíjate bien en el contexto, pues Pablo está hablando a los creyentes que no pertenecían al pueblo de Israel, ¿verdad? No tenían derecho al pacto, no tenían promesas, tampoco tenían esperanza y realmente pues eran unos extranjeros espirituales, ¿verdad? Así como nosotras. Pero Dios hizo algo bien extraordinario porque justamente él no esperó a que ellos se acercaran a él, más bien él se acercó. No esperó a que los extranjeros fueran dignos, los recibió por gracia. Y eso significa
hermanas, que la mayor muestra de hospitalidad de toda la historia, pues no ocurrió en una tienda en Mamre ni en una casa en Betania. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Ocurrió en la cruz, ¿verdad? Cristo abrió camino para que quienes estuviéramos lejos pudiéramos entrar a la presencia del Padre. Entonces, la hospitalidad cristiana, pues no comienza en una cocina, hermanas, comienza realmente viendo la cruz en el Calvario. Y quisiera que por un momento dejaras de pensar en las visitas que llegan a tu casa y pensaras en ti. ¿Recuerdas quién eras cuando Cristo te encontró? No eres una persona digna, no éramos dignas, no teníamos nada que ofrecerle al Señor, no podíamos pagarle, ¿verdad? Y no podíamos recompensarlo. Y aún así, Él abrió la puerta, nos sentó a su mesa, nos llamó hijas, ¿verdad? Nos hizo parte de su familia. Entonces, ¿cómo podemos muchas veces nosotras cerrar nuestro corazón a otros si Dios nunca cerró el suyo para nosotras? Entonces, el mayor problema, hermanas, no es que falte hospitalidad, es que quizá hemos olvidado cuando fuimos recibidos por el Señor, ¿verdad? Y cuando olvidamos la gracia que recibimos, pues comenzamos a quizá medir a las personas por lo que tienen, por cómo visten, por lo que pueden ofrecernos, ¿verdad? Por lo que pueden llevar, por lo que pueden dar. Pero el Evangelio pues nos muestra que hay que derribar esas barreras porque pues delante de la cruz pues todos llegamos como necesitadas y todas fuimos recibidas por la misma gracia. ¿Sabes? Quizá ahora entendemos un poquito más por qué en Hebreos dice no os olvidéis de la hospitalidad. La hospitalidad, hermanas, va a comenzar cuando dejamos de vivir solamente para nosotras mismas. En la siguiente parte de la clase, pues entraremos a Génesis 18 y vamos a descubrir que Abraham, por eso les decía ahorita vamos a leer esos versículos y esa historia, no solo abrió la puerta de su tienda, abrió un corazón pues completamente rendido a Dios y veremos que la verdadera hospitalidad, hermana, siempre va a implicar sacrificio, también humildad y mucho amor. Y un amor que realmente debería ser sin calcular algún costo, sin ver el beneficio, ¿verdad? Entonces, esta es la parte 2 de la clase. En la primera parte, pues ya comprendimos que la hospitalidad nació en el corazón de Dios, ¿verdad? Él nos hospedó porque Dios ya nos ha recibido a nosotras. Y ahora el escritor de Hebreos, pues nos lleva a al episodio muy específico que dice, no os olvidéis de la hospitalidad, ¿verdad? ¿Saben? Pues Dios quiere enseñarnos que la fe siempre termina viéndose en la manera en que tratamos a las personas. Entonces, la verdadera hospitalidad, pues sabemos que no se queda en el conocimiento, se convierte en una acción, ¿verdad? Se convierte en servicio, se convierte en compasión. Entonces, vamos a leer Génesis 18 del 1 a 8. Y a partir de esta clase, hermanas, les voy a estar pidiendo que si es posible tengan su Biblia a la mano y también si es posible participemos en la lectura de los versículos. Entonces, pues para que lo vayan considerando en las siguientes clases, ¿verdad? No es una obligación, pero me gustaría mucho que pudiéramos interactuar. Entonces, vamos a leer Génesis 18 del 1 a 8. Dice la palabra. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda. Está hablando de Abraham. Ajá. En el calor del día, dice que estaba sentado en su tienda en el calor del día. Dice, y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo,
Toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Sabes? Este pasaje pues es súper profundo porque en el contexto, Abraham tenía ya casi 100 años, hermanas. No vivía en una ciudad, vivía en tienda, ¿verdad? En una tienda. Entonces era el mediodía y en aquella región pues el calor seguramente superaba los 40 grados y por eso el contexto dice que estaba sentado a la puerta de su tienda. Seguramente pues estaba tratando de refrescarse, ¿verdad? A lo mejor había algo de viento. Entonces, no descansaba por comodidad. Él descansaba porque seguramente a esa hora, pues tampoco nadie caminaba por ahí por el calor, ¿verdad? Y entonces el contexto es que de repente aparecen 3 viajeros. Y pues en esa época no había hoteles, no existían los restaurantes, ¿verdad? Entonces un viajero en esa época, hermanas, dependía completamente de la bondad de quienes se encontraban ellos en el camino. Entonces, negarle agua o alimento a un viajero, pues podía significar condenarlo, ¿verdad? Entonces, la hospitalidad en ese entonces, pues no era un lujo, era una responsabilidad moral. Pero, ¿sabes? Más allá de eso, Abraham hizo más de lo esperado, ¿verdad? Em, Creo que me regresé otra vez, sí. Entonces, Abraham hizo más de lo esperado. Entonces, la hospitalidad, ya, ¿qué hizo Abraham, hermanas? Pues dice la palabra que él mató bueno, les dio de comer, ¿verdad? Les dio agua. Él realmente abrió la tienda, la puerta de su tienda y abrió también su corazón. Y ese corazón pues estaba verdaderamente rendido a Dios. Y pues vemos que la hospitalidad en esto que hizo Abraham, pues le implicó sacrificio, ¿verdad? Le implicó humildad, porque dice que también les lavó los pies, y un amor que obviamente sirvió sin calcular el costo de lo que él estaba dando, ¿verdad? Em, entonces, hermanas, la primera lección de esto, de estos versículos que leímos, pues es que la hospitalidad comienza cuando dejamos de vivir solamente para nosotros mismos. Observen que los verbos de esos versículos que leímos es salió, ¿verdad? Salió corriendo, se postró, trajo agua, fue deprisa, dice, corrió. Entonces los verbos corrió, tomó, preparó. Pues no vemos a un anciano esperando que alguien más sirviera. Vemos a un hombre que consideró un privilegio atender a otros, ¿verdad? Y hay personas que sienten que servir pues es una carga, ¿verdad? Pero Abraham lo vio como un honor. Y aquí aparece pues una pregunta, ¿verdad? ¿Qué sentimos cuando alguien irrumpe en nuestros planes? ¿Qué sientes cuando alguien llega a tu casa y tú estás descansando y estás muy a gusto y a lo mejor tienes tal vez hasta la comida justa y llega alguien a visitarte? ¿Qué sientes cuando alguien interrumpe esos planes? ¿Sabes? La hospitalidad casi siempre va a llegar en el peor momento, justamente cuando estamos cansadas, cuando estamos recostadas, cuando acabamos a lo mejor de limpiar, ¿verdad? Cuando queríamos descansar, cuando el presupuesto pues está ajustado, ¿verdad? Cuando tenemos prisa incluso. Entonces la hospitalidad rara vez va a llegar con una cita previa, hermanas. Quisiera que imagináramos la escena, ¿verdad? Abraham no sabía quiénes eran aquellos hombres, incluso no sabía si volvería a verlos, no sabía que Dios estaba detrás de ese encuentro, simplemente Abraham vio una necesidad y decidió servir. Entonces, ¿no es eso exactamente lo que hizo Cristo con nosotros? Cristo, pues tampoco esperó a que pudiéramos devolverle el favor, ¿verdad? Él nos amó primero.
Y quizá pues esa es la diferencia entre la hospitalidad del mundo y la hospitalidad cristiana. Ese es el paso, ¿verdad? La milla extra que nos pide. Entonces, ¿sabes? Muchas veces en el mundo se preguntan, ay, ¿qué voy a ganar, verdad? Que si los hospedo, ¿qué voy a ganar? ¿Me van a pagar? ¿Me van a poder devolver el favor? Y pues en realidad vemos que como cristianos, pues necesitamos preguntarnos qué necesita esa persona, ¿verdad? ¿Cómo la puedo ayudar? Porque así es como Cristo lo hace con nosotros. En la segunda lección, pues Abraham dio lo mejor, ¿sabes? Abraham no dio lo que le sobraba. Entonces, observemos los detalles del versículo. Abraham no preparó cualquier comida, hermanas, escogió, dice la palabra, un becerro tierno. La mejor harina, la mejor leche, la mejor mantequilla. Y sabes, pues todo eso era costoso, ¿verdad? Todo implicaba también trabajo porque pues lo preparó para ellos. Entonces, aparte de trabajo, pues él invirtió tiempo, ¿verdad? Entonces, la hospitalidad bíblica no consiste en dar aquello que ya no queremos, ¿verdad? Consiste en ofrecer con amor, pues lo mejor que podemos. Realmente lo que podemos, hermanas, porque muchas veces podemos dar más y no lo hacemos. Y sabes, no necesariamente tiene que ser lo más caro, pero sí tiene que ser lo mejor de nuestro corazón. Y a veces decimos, ¿verdad? Es que no tengo mucho, no tengo dinero, pero ¿sabes? Dios nunca preguntó cuánto tenía Abraham. Dios lo que observó fue cuánto amor había en lo que él ofrecía. O sea, ¿tú crees que nada más porque sí Abraham se levantó, preparó y dio lo mejor? No, o sea, no fue casualidad. Abraham dio con amor. Él ofreció lo que tenía, lo mejor de lo que tenía. Entonces, pues nosotras debemos ofrecer de esta manera cuando seamos hospitalarias, ¿verdad? Y la hospitalidad no nada más se refleja en tu casa, hay muchos contextos donde podemos ser hospitalarias, ¿verdad? En la iglesia principalmente con los que llegan, con los nuevos, ¿verdad? Con los que sabemos que no tienen. Y la hospitalidad no nada más es abrir la puerta de tu casa o la puerta de la iglesia. La hospitalidad tiene un trasfondo más fuerte, más grande, y vamos a verlo también más adelante. Entonces, la tercera lección, pues es que la hospitalidad, hermanas, requiere de humildad. ¿Sí? Hay un detalle que fácilmente puede pasar desapercibido en el relato, ¿verdad? Porque después de preparar la comida, después de escoger lo mejor del rebaño, después de ordenar a Sara que amasara panes, después de que el siervo preparó el becerro, pues podremos imaginar que Abraham se sentó con sus invitados para disfrutar la comida, pero eso no fue lo que él hizo. Ajá. ¿Cuántas veces nosotros ya decimos, ah, pues ya traje, me voy a sentar, casi casi, pues voy a esperar a ver quién me sirve, a ver quién me alimenta, a ver quién me da, ¿verdad? Pero vemos que Abraham no hizo eso. La escritura dice que tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Sí? Hay una frase que parece pequeña, dice, él se estuvo con ellos. Y Hebreos, pues lo que transmite es la idea de permanecer de pie. Abraham estuvo de pie, atento, disponible, pendiente de lo que sus invitados pudieran necesitar, ¿verdad? Abraham no era un mesero contratado, Abraham era un hombre a quien Dios le había prometido una nación, era un patriarca, era el dueño de la tienda, el hombre más importante en ese momento, en ese lugar, ¿verdad? Era un hombre rico porque pues no cualquiera podía tener esos privilegios, ¿verdad? El becerro tierno, la mantequilla, el pan, la masa, ¿verdad? Era un hombre respetado y sin embargo, pues él escogió permanecer de pie mientras otros disfrutaban de la mesa. Entonces, muchas veces nosotras tenemos esa actitud de, ya traje, pues ahora me sirvo y me siento y pues que ruede el mundo, ¿verdad? Entonces, pues él no buscó ese asiento principal. Él no reclamó privilegios. Él no dijo, ah, esta es mi casa, ¿verdad? Y yo hago aquí lo que quiero y primero yo. No, él no esperó reconocimiento tampoco por todo el esfuerzo que había hecho, simplemente él siguió sirviendo, hermanas. Y esta
es la diferencia entre servir para ser visto y servir por amor, ¿verdad? Porque muchos podemos servir mientras los demás observan, pero la humildad siempre va a poner el bienestar del otro antes que la comodidad propia, ¿verdad? Es decir, yo llevé y a lo mejor la comida no alcanza, pero voy a dejar que los invitados y que mis hermanos, los primeros, sean los que coman, ¿verdad? Es un ejemplo muy burdo, pero es algo que pasa constantemente en nuestra iglesia. Y eso es exactamente también lo que hizo Cristo, ¿verdad? Jesús enseñó que en el reino de Dios, pues la verdadera grandeza no se mide por cuántas personas sirven, sino por cuántos estamos dispuestas realmente a servir, ¿verdad? Marcos 10:43 al 45 dice, pero no sea así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quisiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Jesús no dice solamente sirvan, hermanas, sabemos que él mismo vivió de esta manera, vivió sirviendo, ¿verdad? Él, al igual que Abraham, también lavó los pies, él preparó el desayuno para sus discípulos después de resucitar. Él fue el que resucitó los leprosos, ¿verdad? Él es el rey del universo y tomó una toalla. Y si el Hijo de Dios, pues no consideró indigno servir, porque nosotras buscaríamos siempre el lugar del honor, ¿verdad? O ser las primeras. Entonces, la hospitalidad pues va a revelar también cuánto orgullo, hermanas, queda aún en nosotras, ¿verdad? Porque muchas veces el orgullo siempre va a preguntar, ay, ¿quién me sirve a mí? ¿Por qué siempre tengo que hacerlo yo? ¿Por qué siempre somos las mismas? ¿Verdad? Entonces que ahora le toque a otra persona. O ay, pues ¿para qué lo hago si nadie lo ve, si nadie me reconoce, si no me dan honor, ¿verdad? Si vienen a mi casa, pues deberían de ayudar, pero pues la humildad, hermanas, piensa diferente. La humildad es, ¿qué más puedo hacer para que esta persona se sienta amada? ¿Qué necesita? ¿Verdad? ¿Cómo puedo hacerla sentir bienvenida? ¿Cómo puedo reflejar el carácter de Cristo? Entonces, la hospitalidad, pues es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón, hermanas, porque cuando servimos, tarde o temprano salen a la luz nuestras verdaderas motivaciones, ¿verdad? Entonces Abraham no sabía a quién le estaba sirviendo. Abraham pensó que estaba atendiendo simplemente a tres viajeros cansados, pero en realidad, ¿sabes? Detrás de sus acciones, pues él estaba sirviendo a Dios. Él nunca hizo las cosas porque eran los tres viajeros, sino él realmente lo hizo porque amaba al Señor, porque él se puso en ese lugar, ¿verdad? De humildad, de dejar abajo el orgullo, de servir con amor. Entonces nunca imaginó seguramente que esa comida, hermanas, iba a ser recordada y escrita en la palabra años después. Seguramente nunca imaginó que aquel momento sería mencionado en las escrituras para enseñarnos a nosotros, ¿verdad? A generaciones incluso enteras. Entonces, nunca sabemos, hermanas, lo que Dios está haciendo cuando abrimos la puerta de nuestra casa, de nuestra vida. Quizá esa visita que tuvimos, pues viene con el corazón destrozado, ¿verdad? Quizá la hermana pasó toda la semana sintiéndose sola. Pues quizá ese matrimonio está a punto de rendirse, quizá un joven llegó luchando con pensamientos que nadie conoce, ¿verdad? Quizá una viuda necesita que alguien le diga y le recuerde que Dios no la ha olvidado y pues muchas veces antes de hacer que una persona escuche un sermón, pues necesita sentirse amada, ¿verdad? Entonces las personas, hermanas, jamás van a olvidar quién las recibió con una sonrisa cuando llegaron, ¿verdad? Incluso cuando lo hicieron en la congregación. Tal vez se puedan olvidar las personas de quién predicó el domingo o de qué se habló, pero seguramente nunca se les va a olvidar quién les hizo sentir que pertenecían. Y eso es justamente lo que el Señor hace con nosotros. Él nos hizo suyas, ¿verdad? Él nos hace ya personas que le pertenecemos, nos hace sentir esa pertenencia. Entonces, ¿sabes? La parte 3 de esta clase
Primera de Pedro 4:9 al 11 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y hasta este momento, pues hemos visto que la hospitalidad nace de ese corazón de Dios, ¿verdad? Que Abraham la vivió, hoy no me quedan 10 minutos, como una expresión de adoración. Y que hay personas que sirven, pero suspiran, ¿verdad? Que ayudan, pero se quejan. Que tal vez están invitando, pero después critican que muchas dan, pero luego cobran con palabras o incluso con favores, ¿verdad? Y Dios, pues nos enseña que eso no es una hospitalidad cristiana. Entonces, el texto de Primera de Pedro 4:7 al 10 nos dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración y ante todo tener entre nosotros ferviente amor. Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y luego dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces Pedro pues escribe esta carta también a los cristianos dispersos por la persecución, hermanas. Muchos habían ya perdido sus casas, otros estaban escondidos. Había creyentes que abrían las puertas de su hogar para recibir a hermanos que estaban huyendo por causa de Cristo, porque eran perseguidos. Y sabes, cuando ellos abrían las puertas de su hogar, pues eso significaba compartir comida, ¿verdad? Aun cuando escaseaba, tal vez dormir incómodos, ¿verdad? Muchos en un solo cuarto, dormidos en la sala, en el piso, ¿verdad? Amontonados. Eso significaba también gastar recursos, incluso ponerse en peligro, ¿verdad? Porque ellos también podían ser perseguidos. Por eso Pedro añade una frase, pues que revela mucho de nuestro corazón, ¿verdad? Dice, sin murmuraciones. Entonces, ¿por qué lo dice? Pues porque Pedro sabía que era posible hacer lo correcto, pero con una actitud equivocada. Y sabes, Dios no solamente observa lo que hacemos, también Él escucha nuestro corazón, ¿verdad? Entonces la murmuración, pues no siempre, hermanas, es hablar mal de alguien. En la Biblia muchas veces significa servir mientras está protestando el corazón, ¿verdad? Es hacer un favor, pero dejando claro cuánto costó ese favor. Es ayudar, pero después recordarlo, ¿verdad? Es hacerlo notar. Y es recibir, pero haciendo sentir tal vez incómodo al invitado, ¿verdad? Es dar justamente, pero esperando algo, esperando reconocimiento, esperando que regrese, ¿verdad? Es obedecer, ¿verdad? Mientras un corazón se resiste. Entonces la murmuración, pues realmente es como el sonido de nuestro corazón que sirve por obligación y no por amor. Entonces, ¿qué se lleva una persona cuando sale de nuestra casa, hermanas? ¿El sabor de tu comida o el sabor de nuestra actitud? ¿Qué nos llevamos cuando estamos en la iglesia, en los convivios, verdad? Puede haber mesas llenas donde el ambiente es pesado y uno desea irse cuanto antes. Y también puede haber hogares muy sencillos donde quizás hubo café y tortillas, pero pues uno sale sintiéndose amado, ¿verdad? Hospedado realmente. Entonces la hospitalidad pues nunca se recuerda, hermanas, por el menú, se va a recordar por el amor con lo que ofrecimos las cosas. ¿Sabes? Hay un ejemplo, y ya me voy a apurar. Marta, cuando perdió el propósito, ¿verdad? Es un ejemplo muy claro. Esto está en Lucas 10:38 al 42. Marta pues hizo algo muy bueno, ¿verdad? Recibió a Jesús, eso era ser hospitalaria, pero el problema fue que lo que empezó a pasar dentro de su corazón, ¿verdad? Comenzó a compararse, a rendirse, a resentirse, ¿verdad? A pensar que lo que los demás hacían no era suficiente. Y cuando la hospitalidad o el servicio deja de ser esa expresión de amor y se convierte en una carga, pues ya no estamos sirviendo a Cristo, estamos alimentando nuestro propio orgullo. Entonces la murmuración, hermana, siempre va a contaminar todo. Imaginen una hermana que prepara comida para 20 personas, trabaja todo el día, limpia la cocina, sirve, pero mientras sirve, pues está quejándose, ¿verdad? Siempre me toca hacerlo todo, nadie me ayuda, a ver si ahora sí agradecen, ya estoy cansada. Y pues seguramente se sirvió la comida, sí, pero no hubo hospitalidad. Entonces,
quizá externamente se sirvió la comida, pero espiritualmente pues nunca se conectó, algo se rompió, porque la murmuración pues convierte un acto de amor tan grande como es la hospitalidad en una carga, ¿verdad? Entonces es cuando el invitado deja de sentirse bienvenido y comienza a sentirse pues mal, culpable, y pues eso jamás va a ser el propósito del Señor, hermanas. Entonces, la pregunta que debemos de hacernos es, ¿doy? ¿Sirvo? Sí, pero ¿cómo estoy dando? ¿Cómo estoy sirviendo? ¿Cómo hago sentir a mi entorno? Hasta ahora, hermanas, pues hemos hablado de hospitalidad como una actitud, pero pues el Evangelio nos lleva pues siempre un paso más allá, ¿verdad? Cristo nos llama a hacer el bien de una manera intencional. Eso es la benevolencia. Y la siguiente parte que veremos es que la benevolencia no consiste simplemente en dar dinero o ayudar cuando sobra, sino que es un estilo de vida que busca el bien del otro, ¿verdad? Aun cuando no haya recompensa. Entonces, buscamos intencionalmente el bien de otros, aunque no recibamos nada a cambio. Ahí les dejo esta pregunta. Eso es benevolencia y aquí pues encontramos una diferencia enorme, ¿verdad? La hospitalidad pues no puede ir lejana de la benevolencia, ¿sabes? Entonces la benevolencia pues es un atributo del carácter de Dios y no significa solamente ayudar, significa desear profundamente el bien de otra persona y actuar para procurarlo aunque implique sacrificio. Entonces, la benevolencia, pues no debe ser lástima, no es filantropía, no es hacer una buena obra solo para sentirnos bien, es amar como Cristo amó, es mirar a las personas como el Señor las mira. Y aquí es donde pues Jesús pues rompe toda lógica humana, ¿verdad? Porque Lucas 14 12 al 14 dice, dice así, dijo también el que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sé que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Sabes? Jesús está comiendo en la casa de un fariseo y observa cómo todos buscan los primeros lugares. Observa cómo las invitaciones se hacen por conveniencia. Yo te invito hoy, tú me invitas mañana. Era una inversión, ¿verdad? Por así decir, una inversión social, una forma de ganar prestigio, pero Jesús, con este pasaje que acabamos de leer, pues rompe completamente esa mentalidad. Él dice, invita a quien nunca podrá devolverte el favor, porque allí sabrás que realmente amas, ¿verdad? Entonces, ¿a quién estoy invitando normalmente? ¿A quién le hago sentir bienvenido? ¿A quién necesita amor o a quien puede ofrecerme algo? Entonces, no siempre buscamos dinero, hermanas, a veces buscamos aceptación, popularidad, compañía, influencia, ¿verdad? Pero Jesús dice que el reino pues va a funcionar diferente, ¿verdad? Porque el reino ama cuando no hay un beneficio. Y hasta aquí voy a dejar la clase porque vienen algunas otras láminas, pero ya no me va a dar tiempo, entonces tal vez vamos a tener 3 sesiones de esto mismo. Entonces, pues hasta aquí la clase, ustedes pueden en este momento abrir su micrófono y compartir, nos quedan bien poquitos minutos, entonces si alguien quiere hacerlo, adelante. Bueno, Adelante, bueno, Vicky, buenas tardes. buenas tardes, mi querida Texa. Pues muy importante lo que ahora sí nos transmitiste, que la realidad a veces la empatía en algunas personas no nos favorece. ¿Por qué? Porque somos incrédulos hacia la palabra del Señor. Yo en lo personal siempre he tenido esa empatía de querer ayudar a la gente. Lamentablemente, algunas veces la posición no la tenemos.
pero sí es muy importante darle ese amor, esa reciprocidad a la gente que lo requiere. Muchas veces, y soy una de esas personas que lamentablemente te lo he comentado,